Muy buenos días, el tema de hoy es guardaos de los perros. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, 1 al 8. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo. Encontramos acá la palabra en guardaos de los perros. Guardaos de los perros significa guardarnos de esas personas que aparentan una cosa pero que no son. Cierto que como que son esas personas falsas, esas personas que vienen con máscaras. Pero acá el apóstol Pablo nos da una descripción de quiénes son esos que nos debemos guardar usted y yo. De esas personas que nos quieren llevar a falsas doctrinas, de pronto a herejías, a conocimientos que no vienen directamente del Señor. Algo que estaba viviendo Pablo en su época y que él aquí lo hace entender. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, ya que a mí no me es molesto escribir las más cosas y para vosotros es seguro. Prácticamente él lo había escrito varias veces a sus allegados, sus discípulos, pero también volvía y se los confirmaba. Por eso dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los malos obreros son esas personas que no hacen las cosas conforme a lo que Dios dice. Yo no sé si de pronto usted ha asistido a una iglesia en la cual hay veces hablan lo que no dice la palabra, y como que obreros que no hacen la obra de Dios. De pronto van y reciben la palabra, pero no se encargan de hacer la obra de Dios, hacen sus cosas aparte, ¿cierto? Y como que solamente asisten por asistir, o muchas veces utilizan al pastor o a los discípulos o al liderazgo de la iglesia para su propio beneficio, pero prácticamente después terminan hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia, hablando mal del liderazgo, hablando mal de Dios, que eso no es de Dios, que bueno, muchas cosas que pasan, y son personas que siempre salen hablando mal de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Algo similar sucedía a lo que estaba viendo el apóstol Pablo, porque dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y es precisamente cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, a los caminos de Cristo Jesús, todos los días tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. O sea, no agradar a la carne que le gusta el chisme, la mentira, la envidia, la murmuración, la queja, la crítica, las malas palabras, malas decisiones, malas acciones, el mal carácter, las malas decisiones. Eso le gusta a la carne. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero que él no confiaba en la carne, porque dice que es circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Prácticamente Pablo sufrió toda clase de persecuciones por predicar de la palabra del Señor, persecuciones en las cuales los mismos de los mismos judíos lo perseguían a él porque le decían que él era un hereje, pero prácticamente otros lo perseguían para callarlo, otros para matarlo, otros para silenciarlo, otros para que no predicara más de Cristo. Era precisamente esos guardados de los perros, era de los que él estaba hablando el apóstol Pablo, y era porque muchos buscaban que él no siguiera siguiendo el camino de Cristo, ya que él era un hombre conocedor de la palabra y antes seguía tras los judíos. Eran los judíos los que lo formaban, guiaban y orientaban al apóstol Pablo. Pero cuando él tiene la conversión en Cristo Jesús, que eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, un cambio radical y profundo en Pablo. Ese Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo, se convirtió en un seguidor de la iglesia de Cristo, pero también ganando adeptos para Cristo Jesús. Y era perseguido precisamente para que él no siguiera hablando de Cristo Jesús. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Prácticamente el apóstol Pablo lo perdió todo por ganar a Cristo. Antes, cuando él era perseguidor de la iglesia cristiana o de los cristianos,
Él lo tenía todo porque tenía un cargo, un rango, un título. Era un hombre muy destacado, muy conocido en Roma, y era muy usado por ellos para que fueran y atraparan cristianos y lo metieran en la cárcel, otros los matara. Pero ya cuando él es conocedor de Cristo, cuando tiene el encuentro con Cristo Jesús, es un hombre prácticamente que se da cuenta que él era sirviéndole a los perros, los que dice aquí, guardados de los perros. ¿Por qué? Porque era una herejía lo que yo esperaba, lo que él estaba siguiendo, lo que estaba haciendo obediente, y no era de Dios. Ya cuando tenía el encuentro con Jesucristo, le hace claridad ese entendimiento de que estaba obrando mal, estaba haciendo malas cosas. Pero acá el Señor nos quiere llevar a usted y a mí en ese camino, en esa transformación, el poder entender cómo Pablo Dios lo usó de una manera sobrenatural, y es al mismo tiempo que era una persona blanda, pero que era una persona rigurosa, inflexible, pero también cuando predicaba la palabra era un hombre asequible a la mayoría de personas, ya que al mismo tiempo que él quería presentar o entregar a la iglesia con Cristo, que la quería presentar como una virgen pura, también estuvo dispuesto a entregar a Satanás a aquellos impíos que de pronto estaban haciendo mal la obra, que algunos que se habían apartado del camino, pero que se habían vuelto en herejía prácticamente porque hablaban mal de Pablo, hablaban mal de la doctrina de Pablo, y era precisamente para deshonrar el nombre de Cristo a través de Pablo. Y el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación a usted y a mí, que entendamos, pero solamente lo podemos entender a la luz de las Escrituras. Por eso mismo lo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es precisamente esas personas que terminan hablando mal, ya sea porque usted y yo le hemos servido y que no le hayamos servido, o hayamos hecho cosas y que yo no les haya agradado, y como que el Señor viene y obra en nuestras vidas de una manera sobrenatural, pero yo no están agradados, ya que lo que el Señor nos quiere dar a entender es que esto, guardados de los perros, es un calificativo en el cual era usado mucho antes de que Pablo llegara a predicar su palabra, pero era precisamente para personas viles e indignas, y fue aplicado por el Espíritu Santo aún en el Antiguo Testamento, en el cual llevaba al pueblo que no se dejaran contaminar de personas que adoraban ídolos, que adoraban imágenes, pero que también que hacían cosas incorrectas delante del Señor, y que el Señor los quería llevar a ese cambio en que buscaran del Señor. El guardados de los perros, hoy el Señor nos está haciendo un llamado en el cual debemos de tener pendiente o tener en cuenta de quiénes estamos rodeados. Pero ¿será que si estamos haciendo la obra de Dios y cómo la estamos haciendo? ¿Será que estamos siguiendo una iglesia, pero será que esa iglesia sea de edificación o no es de edificación, y como que hacemos cosas que no nos agradan o que no le agradan al Señor? Mira lo que dice en el Salmo 22:16: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí habla del Señor Jesucristo, pero mire que habla: perros me han rodeado. Precisamente los mismos que buscaban cómo crucificarlo, que decían crucifícale, crucifícale, le gritaban a Pilatos y a Herodes. ¿Y cómo lograron convencerlos para que mandaran a crucificar a Cristo Jesús? Dice: esos perros, dice, porque perros me han rodeado. Y eran los que lo rodeaban ahí aún en la cruz del Señor Jesucristo. Hasta que no lo vieran muerto, no dejarían de hostigarlo. Dice: me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y es aquí donde el rey David nos da para llamar perros a los que crucificaron a Cristo, porque perros me han rodeado, pero también cuadrilla. Y es precisamente lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entender qué clase de personas estamos usted y yo rodeados, porque a veces creemos, como el Señor Jesucristo dice la palabra, que multitudes lo seguían, que multitudes lo buscaban al Señor para que fueran sanados, para que fueran libres de demonios, para que fueran restaurados. Y el Señor iba y oraba por ellos, eran libres de los demonios, pero también les dio de comer, les dio comida en el momento de necesidad. Pero estos mismos fueron los que vendieron a Jesús, estos mismos fueron los que decían: crucifícale, crucifícale. Y es que el Señor quiere mirar cómo estamos obrando usted y yo. Y guardados de los perros es guardados de esas personas que a veces usted y yo pensamos que son personas de bien, que son personas temerosas de Dios, que son personas que hacen la obra de Dios y no la hacen, no hacen la obra de Dios, sino hacen eso buscando su propio beneficio. Y es por eso que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí cómo debemos actuar y obrar. Por eso mire lo que dice en 1 Timoteo 1:7. Dice: queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, algunos que se jactan diciendo ser doctor de la ley, de la palabra, pero cuando uno mira prácticamente la hablan, la predican, pero no la aplican. Sus testimonios dejan mucho que pensar, y es precisamente porque la hipocresía de mentirosos, teniendo que utilizar la conciencia, no nos deja avanzar ni enseñar. Por eso en 1 Timoteo 4:2 dice que son maestros conforme a sus propias concupiscencias, y en 2 Timoteo 4:3 estos trastornan las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Personas que hacen la obra del Señor, pero cobran por esa obra, cobran ganancias deshonestas, hacen trampa, manipulan a las personas para poder recibir su ganancia, poder adquirir ese beneficio para su propio beneficio en cada uno de ellos. Por eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, poder entender qué es lo que el Señor nos quiere llevar a hablar y obrar acorde a la palabra de Dios. Por eso está en 1 Timoteo 1, en Timoteo 1:1, dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, la verdad. Y la verdad está en la palabra. Por eso le oro y le pido al Señor que el Señor nos guarde de los perros, pero que también nos guíe y nos lleve en el conocimiento, el entendimiento de la palabra.